Y bueno, pues yo sé que Dios también quiere hacer cosas maravillosas en las iglesias del Bajío, y para ello sí es muy importante que estemos entrenados en su palabra, que estemos convencidos de las verdades que nos quiere transmitir la Biblia, y por eso estamos aquí, para hablar acerca de qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca del tema que hemos estado estudiando. Y permítanme, déjenme compartir pantalla. Y los voy a poner por acá a ustedes para poder verlos. Digo, si no todos, algunos. Y bien, espero que se esté viendo mi pantalla. Sí, Y correcto. pues, excelente. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema de la Biblia y el género en esta tarde. Y en esto ya es la cuarta sesión. Yo espero que esto esté siendo de utilidad para tu vida, que vayas tomando convicción de lo que la palabra de Dios nos quiere decir en cuanto a cuáles son los papeles del hombre y la mujer, de cuál es su valor delante de él, que lo único que buscamos es simplemente apegarnos a lo que las escrituras nos dicen para poder darle honor y gloria a él. El día de hoy vamos a estudiar el pasaje que está ubicado en Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 29. Este pasaje que vamos a estudiar hoy es uno de los más citados en las discusiones relacionadas con el género. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Es un pasaje que a primera vista pues pareciera que está tratando de comunicar una idea, pero ya cuando lo analizamos detenidamente nos damos cuenta de que en realidad Pablo estaba queriendo expresar otra cosa muy diferente, que las personas que se inclinan por la equidad dicen que expresa el pasaje. Y bien, antes de ver la escritura, me gustaría primero darles algunos conceptos, que veamos algunas definiciones. La primera de ellas es la definición de egalitarianismo. El egalitarianismo, que también se le conoce como igualitarianismo o mutualismo, es un movimiento dentro del cristianismo que cree que el hombre y la mujer son iguales ante Dios, no solamente en valor, sino también en autoridad y responsabilidad. Si tú recuerdas, algo que hemos estado haciendo mucho énfasis a lo largo de todas estas clases, es de que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante de Dios, porque ambos fueron creados a su imagen y semejanza, ambos tienen el Espíritu Santo, ambos, hombre y mujer, son receptores de las mismas promesas que Dios nos ha dado a todos. Entonces, en esencia, el hombre y la mujer tienen absolutamente el mismo valor, y con eso no tenemos problema. Pero los egalitarianistas dicen que no solamente es una cuestión de valor, sino que también es una cuestión de roles, es una cuestión de papeles. El hombre y la mujer son iguales también en cuestión de autoridad y de responsabilidad. Eso es totalmente diferente a lo que enseña el complementarismo. El complementarismo es la postura que dice que la Biblia requiere que los hombres y mujeres tengan roles diferentes y que no se traslapen. El egalitarianismo promueve la igualdad de géneros en el matrimonio y en el liderazgo de la iglesia. Hay una gran cantidad de denominaciones cristianas, como las iglesias metodistas unidas, las iglesias wesleyanas, algunas iglesias presbiterianas de Estados Unidos y varias denominaciones pentecostales son egalitarias. Es decir, buscan la igualdad completa entre hombres y mujeres. Para los egalitarios, la igualdad de género es bíblica. Si tú platicas con un egalitario, ellos te van a decir, la Biblia enseña que hombres y mujeres son iguales delante de Dios, no solamente en valor, sino también en roles. Y ellos utilizan varios textos bíblicos para poder justificar su postura. Uno de esos textos, los textos que los egalitarios utilizan para justificar su postura, es precisamente el texto que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Alguien puede ayudarme a leer, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo del 26 al 29? ¿Si es tan amable? Esta vez vamos a solamente poder leer los coanfitriones porque no tienen permiso los demás del Ah, micrófono. perdón. Ok, bueno, no hay problema, yo la leo. ¿Te gusta este pollo? No hay ningún problema, ¿eh? Ah, perfecto, ok. Ok. Gálatas 3, 26 al 29 dice, pues todos ustedes
son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Muchas gracias, Fer. Los egalitarios consideran esta escritura como la carta magna de la humanidad, el gran capítulo de la igualdad cristiana, el texto socialmente más explosivo de la Biblia y la proclamación de emancipación de la mujer. Según los egalitarios, Gálatas 3 del 26 al 29 dice que no hay judío ni griego, que no hay esclavo ni libre y que no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Según los egalitarios, Dios ha roto toda diferencia entre el hombre y la mujer. Ya no existen diferencias. Por lo tanto, ambos son iguales y ambos tienen absolutamente el mismo valor en todos los aspectos. No solamente en cuanto a valor delante de él como persona, sino también que ya no existe ninguna diferencia en cuanto a papeles, en cuanto a roles, en cuanto a encargos que les han llamado a hacer. Tanto hombre como mujer pueden hacer exactamente lo mismo, tanto hombre como mujer pueden ocupar puestos de liderazgo en la iglesia, tanto hombre como mujer pueden proclamar por igual la palabra de Dios ante todos. Eso es lo que enseñan los egalitarios, que esta escritura ha roto toda diferencia entre hombre y mujer. Ya no existe hombre y mujer, ya no hay diferencias entre ellos, todos son uno delante de Cristo Jesús y ambos tienen exactamente igualdad en todos los aspectos ante Dios. Algunos autores que promueven el egalitarianismo, el igualitarianismo, ven esta escritura desde ese punto de vista. Una autora, Mary Cassian, dice, de acuerdo a los feministas, Gálatas 3:28 enseña que Dios ha creado en Cristo un nuevo orden completo en las relaciones. La manera de ver la jerarquía en las relaciones sociales es producto del antiguo orden derivado de la caída. Los feministas insisten en que las distinciones sociales entre hombre y mujer no deben existir más. Punto para los feministas bíblicos. Igualdad significa la abolición de todos los roles de género en la sociedad, como en la iglesia y en el hogar. En Estados Unidos existe una organización de cristianos que promueven esta forma de pensar. Hay una asociación que se llama Cristianos para la Equidad Bíblica, que también se apoya en Gálatas 3:28 para promover la doctrina egalitaria. De hecho, si tú entras a su página web, te vas a encontrar con que nosotros promovemos la equidad cristiana tal y como lo enseña Gálatas capítulo 3, versículo 28. Una escritora que colaboraba con ellos, Rebecca Grotius, que ya falleció, decía, de todos los textos que respaldan la equidad bíblica, Gálatas 3 del 26 al 28 es probablemente la más importante. Entonces, nos estamos dando cuenta de que estamos frente a un texto que aparentemente enseña que ya no hay roles y que ya no hay distinción entre hombres y mujeres y que ya todos somos iguales delante de él, y al menos así es como lo han interpretado quienes promueven la equidad, quienes promueven que ya no debe de haber esas diferencias. Ahorita lo que mencionaba Mary Cassian es que toda esa estructura que el patriarcado ha construido, esa forma de pensar que el hombre ha instituido, que obviamente domina el punto de vista del hombre, debe desaparecer porque a través de Cristo Dios ha creado una nueva humanidad, ha creado un nuevo orden en el cual el patriarcado ya no tiene cabida. Hay quienes no están de acuerdo con esta postura y dicen que en el pasaje citado, Pablo no está mencionando nada acerca de los roles del hombre y la mujer. ¿Quién tiene la razón? ¿Podemos decir que esta escritura enseña la equidad bíblica? ¿O se está malinterpretando esa escritura? ¿Qué es lo que enseña este pasaje en realidad? Bien, para poder llegar a una conclusión, para poder darnos cuenta de qué es lo que enseña realmente esa escritura, vamos a estudiarla y vamos a profundizar en el estudio de esta escritura. Y para eso, primero es importante estudiar los contextos.
Si no prestamos atención a los contextos, vamos a malinterpretar lo que la Biblia nos está enseñando. En interpretación de la Biblia, el contexto es rey. El contexto te va a decir qué es lo que el autor quiso comunicar y por eso es muy importante tener un buen entendimiento de los contextos. Vamos a empezar con el contexto histórico. Pablo escribió la carta a las iglesias del sur de Galacia, las cuales son iglesias que él mismo plantó. Nosotros podemos ver ahí en el mapa señalado con rojo cuál es la zona de Galacia. Si tú observas en el mapa del Imperio Romano, que es todo lo que está en color crema, en color clarito, esa era la extensión del Imperio Romano en aquella época, y Galacia es esa mancha roja que está justamente en la mitad de Turquía. Toda la parte media de Turquía era considerada la región de Galacia. A diferencia de lo que podemos pensar, Galacia no era una ciudad. O sea, Pablo no estaba dirigiendo la carta a una ciudad, a una iglesia en una ciudad. Galacia era una región. Y él estaba dirigiendo la carta a las iglesias que se encontraban en Galacia, que eran varias que Pablo había fundado. La carta a los Gálatas es una carta muy intensa en la que Pablo exhorta a ellos a no escuchar a ciertos cristianos, aparentemente de trasfondo judío, que estaban buscando que los gentiles se circuncidaran y que fueran obedientes a la ley de Moisés, porque de esa manera ellos iban a ser el pueblo de Dios. Los judíos en una ocasión llegaron a las iglesias de Galacia y decían a los discípulos, a los cristianos gentiles, si ustedes no se circuncidan y si no obedecen la ley de Moisés, ustedes no pueden ser hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo está peleando en esta carta. La herejía gálata enseñaba que la circuncisión te daba acceso a las promesas de Abraham, que la muerte de Cristo permite que las personas entren al pacto de la Torah, es decir, al pacto del Antiguo Testamento. Si tú querías recibir las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, tú podías recibirlas mediante la muerte de Cristo, pero era necesario circuncidarse y era necesario creer que todavía estaban vigentes las leyes del Antiguo Testamento, porque esa es la manera en la cual Dios ha proveído para que las personas sean hijos de Dios. Es solamente mediante la obediencia del Antiguo Testamento que las personas pueden llegar a creer en Cristo. Como te decía ahorita, la carta a los Gálatas es una carta muy emotiva, en donde Pablo hace una serie de desplantes emocionales. En los 6 capítulos que se extiende, Pablo desarrolla varios conceptos teológicos, pero nunca se olvida y siempre tiene la mirada puesta en la falsa enseñanza que se estaba permeando en la iglesia. Como vimos ahorita, era obligar a los hermanos, obligar a los discípulos a regresar a las enseñanzas del Antiguo Testamento y a unirse al pacto del Antiguo Testamento mediante la circuncisión y mediante la obediencia de la ley. Según los judaizantes, que así era como se les conocía, es solamente por la obediencia de la ley que nosotros podemos aprender a dominar las pasiones de nuestra carne y que nosotros podemos recibir las promesas que Dios ha hecho a la humanidad. Aquí tenemos una breve estructura de la carta. Vemos que en primer lugar tenemos la introducción que va del capítulo 1, versículos del 1 al 10. En esa introducción, Pablo saluda a los Gálatas y sabiendo que la situación urgía, inmediatamente después del saludo pasa a tratar la situación que en ese momento se estaba presentando en Galacia. Posteriormente, Pablo desarrolla los argumentos principales posteriormente Pablo hace una defensa de su apostolado. Pablo se toma un tiempo para defender su rol de apóstol y no lo hace porque quiera presumir a la iglesia. Pablo decía, yo soy apóstol de Jesucristo y a mí Jesucristo me dio su evangelio, pero no lo hacía por presumir. Lo hacía para que de alguna manera los Gálatas vieran que él tenía la autoridad que Cristo le había dado. Lo hacía para defender el evangelio. Él decía, a mí Cristo me dio a conocer el evangelio de manera personal y esos que quieren enseñarles cosas falsas no lo conocen como yo lo conocí directamente de Jesucristo.
Entonces, Pablo hace una defensa de su apostolado con el propósito de también defender la autenticidad del evangelio que él les predicó. Pablo está muy interesado en que los Gálatas vean que el evangelio que él les predicó es el verdadero y auténtico evangelio. Posteriormente, del capítulo 3 al capítulo 5, Pablo desarrolla los argumentos principales en contra de la herejía judaizante. Ahí les dice por qué los Gálatas no deben de regresar a la ley de Moisés. Y en resumen, el cristiano ya es libre de los requerimientos de la ley, ya no es necesario que regresen a la ley y no está atado a ellas. Después, argumenta cuál es la manera apropiada de usar esa libertad. Una persona que es cristiana y que vive en la libertad de Cristo debe de vivir conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. El uso apropiado de la libertad en Cristo. Y por último, Pablo desarrolla unos pensamientos y unas afirmaciones finales en los que exalta la cruz de Cristo por sobre cualquier otra cosa, inclusive por sobre la ley de Moisés. Entonces aquí tenemos una breve estructura de la carta de Pablo. El pasaje que nos interesa está en el núcleo del argumento de Pablo. Y si vamos un poco más a detalle, en el contexto inmediato, en un bloque antes, Pablo está hablando de lo siguiente. ¿Cuáles son los bloques que están antes y después de la escritura? Gálatas 3, del 19 al 25. En este pasaje, Pablo explica cuál es la naturaleza y cuáles son las limitaciones de la ley de Moisés. Si tú lees ese pasaje, tú vas a ver ahí que Pablo se refiere a la ley como un guardián supervisor, como un tutor para los judíos. La ley no tenía el propósito de proporcionar una vía de madurez o crecimiento. Es decir, la ley de Moisés no tenía como objetivo hacer que las personas crecieran o maduraran espiritualmente, sino simplemente estar vigilando la conducta, contener el pecado y disciplinar en caso de que fuera necesario. Pero una vez que la fe ha llegado, ese guardián ya no tiene autoridad para regular nuestra fe. Y Pablo hace la analogía como con un niñero, con una niñera. Mientras el niño está chiquito, necesita de la niñera para estarlo cuidando. Pero ya una vez que el niño crece y llega a la madurez, ya no ocupa una niñera. Lo mismo ocurre con el creyente. Cuando el creyente estaba inmaduro, necesitaba una niñera, que en ese caso era la ley. Pero una vez que llega Cristo y nos lleva a la madurez, entonces esa niñera ya no es necesaria. Perdón, por lo tanto, es inaceptable exigir requerimientos de la ley para ser miembro del pueblo de Dios. Después viene el pasaje que nos compete, que es lo que ocurre cuando llega la fe, que ahorita lo vamos a estudiar. Y después Gálatas 4, del 1 al 7. En ese pasaje, Pablo está usando una analogía para ejemplificar lo que sucede cuando un hombre se vuelve hijo de Dios mediante la fe. Esa analogía es tomada de una persona que es menor de edad, otra vez, y que no tiene potestad sobre su vida, aunque es el heredero de todo. Imagínate el hijo de un multimillonario que de repente pues, recibe toda la herencia que era de su papá. Mientras sea menor de edad, ese niño pues no va a poder utilizar su dinero como le parezca. Y para efectos prácticos no es muy diferente a un esclavo. Pero cuando llega a la mayoría de edad, adquiere libertad, toma posesión de lo que es suyo y entonces ya se diferencia de un esclavo. Eso es precisamente lo que hace el Evangelio con las personas. Los libera y los hace receptores de las promesas de Dios. Vamos a hacer un análisis del pasaje. Vamos a ir versículo por versículo. Y vamos a ver qué es lo que enseña ese pasaje. Debemos de recordar que nos estamos preguntando, ¿el pasaje enseña la equidad? ¿El pasaje está enseñando que todos somos iguales delante de Dios en todos los aspectos y que ya no hay diferencias? Vamos a ver. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas. Cualquier versión que tú tengas es exactamente igual, no hay ninguna diferencia.
este versículo, Pablo hacía énfasis que los Gálatas eran hijos de Dios. En Cristo Jesús somos hijos de Dios mediante la fe. No es necesario cumplir ningún requerimiento de la ley, no es necesario que guardes el día de reposo, no es necesario que circuncides, no es necesario que dejes de comer ciertas comidas, no es necesario que cumplas con los lineamientos del vestuario como la ley lo exige. No necesitas cumplir nada de la ley para llegar a ser un hijo de Dios. El estatus de hijo de Dios llega mediante la fe. Y es mediante la fe como adquirimos nuestro estatus de hijos e hijas de Dios. Ese estatus solamente está disponible a través de Cristo y no de ningún otro medio. Y aquí Pablo está haciendo énfasis en esa universalidad. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Es solamente mediante Cristo y es solamente por fe que llegamos a ser hijos de Dios. No ocupamos obedecer nada de la ley. Versículo 27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Este versículo clarifica un poco más, entra un poco más a detalle de lo que dijo en el versículo 26, respecto a lo que significa en Cristo Jesús. Cuando somos bautizados, nos unimos a Cristo en su muerte y resurrección, como todos sabemos. Somos uno con Cristo. Además, el versículo dice que estamos revestidos en Cristo. Es una imagen que dice, cuando la Biblia dice que nos hemos revestido de Cristo, Pablo está usando una analogía de la vestimenta. Es como si Pablo estuviera diciendo, tú estás vestido de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que en Cristo tenemos una nueva naturaleza, somos nuevas personas y tenemos una nueva identidad. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y yo quiero animarte, hermano, a que estudies un poco más acerca de la doctrina de la unidad de Cristo. Muchas veces se ha dicho que somos amigos de Cristo y que debemos de buscar una amistad con Cristo, y es verdad. Definitivamente una relación con Cristo es lo que caracteriza a un discípulo. Pero déjame decirte que los discípulos somos más que amigos de Cristo, mucho más. Somos uno con Cristo. Estamos unos con Cristo. Cada vez que Pablo menciona en Cristo Jesús, en el Nuevo Testamento, está hablando acerca de algún aspecto en el cual nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Somos más que amigos. Tú eres uno con Cristo. Tú eres una sola persona con Cristo. Dice Gálatas 3:27 que fuiste bautizado con Cristo y de Cristo te has revestido. O sea, Cristo te ha cubierto con una nueva naturaleza. Tú tienes la naturaleza de Él, una naturaleza divina. No eres solamente amigo de Cristo, eres uno realmente con Él. Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que eso implica, aprendes a ver desde una perspectiva nueva lo que significa estar en Cristo. Ya no eres tú. Ahora es esa nueva naturaleza de Cristo de la cual estás revestido. Ahora ya moriste con Cristo, resucitaste con Cristo, estás caminando junto con Cristo. Cristo se ha revestido de ti. Eres un hombre nuevo, eres una mujer nueva, porque ahora eres uno solo con Cristo. Estás unido a Él. No es solamente una relación de amistad. Ya eres uno con Él. Estás unido con Él. Y eso, hermano, es maravilloso cuando tú llegas a entenderlo verdaderamente. Versículo 28. Dice, no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Este es el versículo que nos interesa. Este versículo contiene 3 pares de negaciones y al final tiene la razón de la negación, el por qué lo niega. De estos 3 pares, solamente el primero es de importancia para Pablo. Dice, no hay judío ni griego. En el bautismo, todos quedamos revestidos de Cristo. Todos quedamos unidos a Cristo. Y todas esas diferencias étnicas que en el Antiguo Testamento se realizaban,
ahora con Cristo han quedado borradas. Es decir, Dios ya no va a utilizar un criterio étnico para definir quién es parte de su pueblo y quién no. En el Antiguo Testamento, solamente los israelitas eran llamados el pueblo de Dios. Quien no fuera israelita no pertenecía al pueblo de Dios. Era una cuestión étnica. Pero ahora con Cristo Jesús, ya no hay judío y ya no hay griego. Es decir, el pasaje no quiere decir que se van a borrar todas las diferencias étnicas. No quiere decir eso. Lo que está queriendo decir es de que ya no se van a utilizar criterios étnicos para definir quién es pueblo de Dios. Cristo llama tanto a judíos como a griegos, y esos judíos y griegos conservan sus diferencias étnicas, conservan su cultura. Pero esas diferencias de cultura se mantienen dentro de la misma unidad del pueblo de Dios. Y ambos, judíos y griegos, llegan a ser uno con Cristo Jesús. Insistir en una vida apegada a la ley de Moisés sería reintroducir las diferencias que Cristo ha borrado. Cristo murió para formar, como enseña Efesios, para formar un solo pueblo, de todos los pueblos, de todas las multitudes. Él murió para que pueblos de todas las naciones llegaran a ser un solo pueblo con él, pero sin eliminar esas diferencias étnicas. Decir que tienes que seguir obedeciendo la ley sería menospreciar la muerte de Cristo, porque precisamente Cristo para eso murió, para erradicar todos esos requerimientos. Entonces, para Pablo, la parte más importante de este versículo era la primera: no hay judío ni griego, porque ahí es donde está la tensión de la carta. Toda la carta tiene que ver con la tensión entre obedecer la ley de Moisés y seguir a Cristo. Entonces, Pablo sí quería hacer una distinción muy grande de que ya no era necesario vivir como judío para ser parte del pueblo de Dios. Los otros dos pares, cuando dicen no hay esclavo ni libre y no hay hombre ni mujer, solamente los menciona como un medio para enfatizar lo primero que dice, el primer par. Libres o esclavos, hombres o mujeres, la intención de Pablo es afirmar la universalidad de nuestra situación como hijos de Dios. No importa si estás circuncidado o no, no importa si eres judío o no, esos requerimientos ya no son válidos. El evento que, no sé si recuerdes el pasaje que aparece al inicio de la carta, cuando Pablo platica que él reprendió a Pedro delante de todos, porque hubo una situación que se había presentado en la iglesia de Antioquía. Pedro estaba comiendo con unos gentiles y de repente llegan unos cristianos procedentes de Jerusalén, de origen judío, y en ese momento Pedro se sintió inseguro porque estaba comiendo con gentiles, algo que la ley judía prohibía. Entonces Pedro lo que hace es de que se levanta, se va, deja ahí, se aleja de sus hermanos gentiles. Inclusive Bernabé también se dejó arrastrar por esa trampa. ¿Por qué? Porque Pedro tenía miedo de que los hermanos de origen judío lo criticaran. Y Pablo le dice, oye, eso que tú hiciste es precisamente lo que Cristo vino a eliminar con su muerte. Tú no estás viviendo como cristiano. Tú no estás honrando a Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar en este versículo. Que ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay diferencias étnicas. Que ya no es una cuestión étnica, ni tampoco es una cuestión de estatus social, ni tampoco es una cuestión de sexo. Todos pueden llegar a ser hijos de Dios, porque dice, todos son uno en Cristo Jesús. Por último, en el versículo 29, dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En este versículo, Pablo menciona que puesto que somos de Cristo, somos herederos de las promesas de Abraham. Pablo ya había mencionado a Abraham en los versículos anteriores y les ponía el ejemplo de cómo fue que Abraham llegó a recibir las bendiciones. No fue porque Abraham fuera el más obediente, no fue porque Abraham siguiera
los mandamientos de Dios o porque fuera el hombre más moral. Abraham recibió las promesas por fe. Y solamente por fe es como nosotros también vamos a ser herederos de las promesas de Abraham. Entre esas bendiciones está la recepción del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y el hecho de que tenemos el Espíritu Santo es una muestra de que somos herederos de Abraham. Con estas palabras, como te decía, Pablo no quiere decir que ya no van a existir diferencias étnicas, sociales o diferencias sexuales. Van a existir. De hecho, en el futuro, cuando Jesús regrese, va a hacer una distinción entre judíos, entre israelitas y no israelitas, y a los israelitas los va a poner en un lugar prominente, como enseñan las Escrituras. Eso va a ocurrir durante la época del milenio. No hay diferencias, no quiere decir que desaparezcan las diferencias étnicas. No está diciendo que todos vamos a ser uniformes en el reino de Dios. Eso no es lo que está enseñando. Y nosotros, hermanos, necesitamos ver este pasaje desde un punto de vista teocéntrico, como teniendo a Dios como el centro. Dios es capaz de tumbar todas las barreras y en su soberanía crear un solo pueblo que está unido a Cristo a pesar de las diferencias que puedan existir. Yo puedo tener una cultura, mis hermanos que se encuentran en Kenia pueden tener otra cultura muy diferente que los hermanos que se encuentran en la India. Vivimos culturas diferentes, vivimos en sociedades muy diferentes, pero estamos unidos mediante la sangre de Cristo y formamos parte de un mismo pueblo. Y hemos recibido las mismas promesas y somos receptores de las mismas herencias. Ya para finalizar, como conclusión podemos afirmar lo siguiente. La preocupación principal de Pablo al escribir estas líneas era combatir la herejía judaizante que se estaba infiltrando en la iglesia. Esa herejía, como recordaremos, trataba de hacer que los gentiles se circuncidaran y obedecieran la ley de Moisés. Entonces, Pablo busca como objetivo con esta carta hacer que los gálatas renunciaran a escuchar a los judaizantes y que continuaran prestando atención al evangelio que él les predicó. Para hacer esto, Pablo desarrolla sus argumentos a lo largo de la carta y demuestra que el evangelio ha reemplazado a la ley como fundamento de la identidad del pueblo de Dios. Ya no es necesaria la ley para identificarte como pueblo de Dios. Ahora solamente necesitas tener fe en el evangelio, tener fe en Cristo. Ese evangelio nos permite ser uno solo con Cristo. Gálatas 3 del 26 al 29 es el clímax de la carta. El versículo 28 describe al pueblo de Dios. Se han asociado con Cristo, se han bautizado con Cristo y se han revestido de Cristo. Y esta condición es universal. No importa la raza, no importa el sexo, no importa la situación social, somos uno con Cristo. Y ya no se pueden utilizar esas distinciones para determinar quién es hijo de Dios. Ah, es que como tú no eres mexicano, tú no eres hijo de Dios. Ah, es que como tú no estás circuncidado, tú no eres hijo de Dios. Antes era así, ya no. Ahora lo que nos hace hijo de Dios es nuestra fe depositada en Jesucristo. En resumen, lo que enseña el pasaje es que ser hijo de Dios no es cuestión de etnias, no es cuestión de estatus social, no es cuestión de género. Y no se pueden usar este tipo de distinciones para determinar quién forma parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el más unido y a la vez el más diverso. Conserva las distinciones entre hombre y mujer, conserva las distinciones entre culturas, sin embargo, estamos unidos a Cristo. Eso es lo que enseña este pasaje. Como vimos, este pasaje no se trata de la equidad, no se trata de que todos somos iguales en cuanto a roles, en cuanto a valor. Sí somos iguales en cuanto a valor, pero el objetivo de este pasaje es principalmente enseñar cuáles son los criterios para decidir quién es hijo de Dios o no. El criterio es el evangelio, la fe en Cristo. Ya no existen criterios de sexo, criterios
étnicos, esos criterios ya no aplican. Y bueno, hermano, pues eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que esto que hayamos visto en esta noche te ayude a tener un entendimiento claro. Y sobre todo, si un día te topas con un egalitario que te diga que la Biblia enseña en Gálatas 3:28 que todos somos iguales, que tú puedas darle una explicación correcta y una interpretación correcta acerca de lo que significa este pasaje verdaderamente.